A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa en coproducción y apoyo de AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Temas diversos, temas de interés de ustedes, del público, que los conocemos a través de redes sociales, a través de Twitter, en donde nos manifiestan cuáles son aquellos temas que pueden ser de interés de la ciudad de Quito y del país. En esta ocasión un tema que ha sido de moda, ha sido un tema de emprendimiento, un tema que surge a partir de la crisis del año 2016 y es el tema de los food trucks, vehículos y herramientas de trabajo. Para este efecto tenemos como nuestro invitado David Maldonado, quien es pionero en esta modalidad de food trucks en Quito, es un emprendedor, ha hecho una marca que ya es conocida, Inca Burger, y actualmente es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Food Trucks. Bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos, señor Maldonado, dónde y cómo surge la modalidad de camiones de comida y qué fue lo que los puso nuevamente en boga. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradecido de estar aquí para comentarles un poquito de esta tendencia que se marcó bastante en el año 2016 a raíz de ciertos emprendimientos que los quisimos hacer, ¿no es cierto? Gente joven ecuatoriana, gente que tal vez se quedaba un poquito sin empleo, que estaba con su liquidación, viendo en dónde podía invertir un poco sus utilidades también, ¿no es cierto?, que había conseguido ese año. Entonces, se nace un poquito esta modalidad de los food trucks, adoptando un poco de la tendencia que había ya en países anglosajones y también que se estaba replicando con éxito en países latinoamericanos como México o también Brasil. Entonces en estos lugares ya se estaba dando un boom de la gastronomía a través de esta particularidad, ¿no?, que es adaptar una cocina completamente profesional e industrial y colocarla dentro de un camión móvil, ¿no?, que puede ser de una gama infinita de opciones, ¿no es cierto? Las hay combis, hay camiones que tienen, que son preparados de carga, que se les adapta la parte de atrás para la cocina. En nuestro caso empezamos con unas GMC que son del año 1982, las readaptamos, las modificamos estructuralmente para poder cumplir con esta misión. Entonces todo esto se adaptó de un mercado internacional que estaba en boom, como le comento, y se lo trajo acá al país y se le empezó a dar una dotación de ciertas características que son presentar buenos productos, dar un buen servicio, dar una oferta de valor agregada para el consumidor, y en realidad tuvo bastante éxito. ¿Cuándo nace la asociación y en este momento cuántos integrantes la conforman? Precisamente como empresa nosotros salimos en octubre del 2015 y obviamente empezó a haber mucha adición de nuevos empresarios que quisieron también seguir esta tendencia. Es decir, ustedes nacen como marca antes de que venga el boom en el 2016. Precisamente, sí. Antes de que nazca la Asociación Ecuatoriana de Food Trucks, nacimos como marca precisamente en Inca Burger, y a través de las necesidades que exigía el negocio, por ejemplo, la regularización de la actividad, la relación con el municipio, que exista una ordenanza para este tipo de actividades que ya no eran ventas ambulantes, sino ya era un nivel más profesional lo que se estaba realizando. Entonces, a través de esas necesidades que teníamos y una necesidad también de agruparnos, ¿no es cierto?, que en el interés común que teníamos, nace la asociación alrededor de febrero del 2016.
¿Y en este momento cuántos integrantes la conforman? La integramos alrededor de 13 integrantes que hemos estado más o menos luchando un Han sido poquito. los estables, más bien. Sí, los que estables. son constantes. Exactamente, los constantes, los que estamos participando en eventos, en ferias, siempre como esto tiene llama mucho la atención del público, somos bastante solicitados en eventos particulares. Más que en la calle, porque en la calle nunca se logró cuajar, digámoslo así, una ordenanza para que los carros puedan trabajar libremente. En este momento, ¿tienen cuantificado cuántos food trucks existen en la ciudad? ¿Cuántos puestos de trabajo han generado? Porque no solo son los propietarios, sino aquellas personas que están siendo empleadas y trabajos indirectos que se producen alrededor de food truck. Eventualmente en estos sitios cerrados donde existen varios y donde hay servicios de guardianía, donde hay servicios complementarios. ¿Han cuantificado ustedes la generación de empleo y el número de food trucks que existen a nivel nacional? Sí, precisamente todo se ha ido desarrollando de cierta manera, ¿no? Ha ido teniendo como su evolución, ¿no? Al principio empezamos como food trucks. Luego se empezó a dar esta tendencia de que los carros se parquen en espacios privados particulares, ¿no es cierto? Luego evolucionó un poco a la tendencia de hacerlo a través de containers y bueno, ciertas empresas han migrado a locales estables, ¿no? En cierta parte, antes de responderte cuántos food trucks existen, es necesario saber que un poco la falta de que se logre una ordenanza apropiada para esto mató a muchos emprendimientos. Entonces, si contamos a 2016, a mediados del 2016, podemos hablar que hubo alrededor de unos 200 food trucks en la ciudad de Quito, o sea... Solo en la ciudad de Quito. Solo en la ciudad de Quito, o sea, fue un boom de emprendimiento bastante importante y sin precedentes. Y contando ya con containers y contando con esta evolución que pasó este emprendimiento, se puede calcular solo en la ciudad de Quito más de 700 nuevos emprendimientos que ocurrieron en la ciudad, lo cual es un referente inclusive para América Latina, ¿no? Lo que quiere decir que el ecuatoriano, precisamente el quiteño, busca emprender, busca tener eso y exige de las autoridades también el apoyo necesario para poder subsistir. Ahora, siempre esto del emprendimiento es interesante, importante, sin embargo lo que también vimos fue un boom que parte de una cultura ecuatoriana, quiteña, que es la novelería. Sí, muchos habrán entrado en el emprendimiento por novelería, pero como sucede en el mundo real, pocos se quedaron y pocos estuvieron fuertes y estuvieron firmes ante los problemas externos, el tema de falta de acuerdos con el municipio, etcétera. ¿No será también que hubo este asunto de la necesidad y el emprendimiento, pero un poco de novelería, y ahora efectivamente en el 2018 quedan los que verdaderamente de corazón van a sacar adelante el sector? Sí, exactamente. Bueno, siempre uno desea que a todo el mundo le vaya bien, ¿no? Pero de todas formas, a lo menos en esto que se mezcla un poco lo mecánico del food truck con todo lo que es gastronomía, sí se necesita mucha experiencia. Es un negocio bastante sacrificado, es un negocio muy técnico, es uno de los negocios más complicados que existe porque abarca muchísimas áreas administrativas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay mucha gente que sí se metió por novelería, hay mucha gente que obviamente respetando sus ilusiones y todo, pero se encontró con un campo de trabajo que es bastante complicado. Muy fuerte. Entonces yo creo que eso a veces mata ilusiones, mata un poquito todas las cosas, y creo que la gente que ha quedado todavía en el mercado es la gente que ha tenido más experiencia, ¿no? Precisamente hablando de nosotros, tenemos alrededor de 8 años de experiencia ya en este mundo, entonces sabemos lo fuerte que es, sabemos los golpes que hay que recibir, cómo volvernos a parar, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente nosotros hemos mutado ya a hacer una pequeña cadena de alimentos, tenemos más de 50 empleados en la actualidad, entonces hemos logrado hacer eso, y también existen alrededor de unos 30 a 40 food trucks ahorita en Quito que están atendiendo normalmente eventos, y ese es su mayor ingreso, digámoslo así, para el rubro que ellos están haciendo, que se mantienen todavía en pie, digamos. Y hablando del tema mecánico y hablando de la relación con el sector automotor, siempre son unidades móviles que se relacionan
con precisamente nuestro sector automotriz. ¿De qué manera ha sido difícil el reto de adaptar una unidad, una carrocería a una cocina de alta generación y de especialización con aquellos proveedores de estos servicios, de estas carrocerías? ¿Cómo se han relacionado ustedes? Siempre el reto es bastante grande, ¿no? El que una unidad móvil, que es una cocina móvil, tenga las características técnicas y que ustedes las puedan con mucha creatividad adaptar. ¿Cómo ha sido esa relación? Sí, precisamente, bueno, y a lo menos nosotros como un poco pioneros del asunto, empezamos un poco a probar, ¿no es cierto? Porque no teníamos ningún referente aquí de lo que podíamos realizar. Entonces fue un poquito complicado, pero también fue un proceso súper interesante, ¿no? Porque en la creatividad, en el proceso de desarrollo, también uno se inspira bastante, ¿no? Entonces trabajando con gente que construía remolques, con gente que se dedicaba a esto del metal mecánica, ¿no es cierto? Entonces empezamos a diseñar, a tratar de adaptar, a ver cómo iban a ir los equipos y sobre todo también teniendo en cuenta los aspectos de seguridad, porque no es fácil acoplar una cocina a algo móvil cuando se lleva también elementos de combustión, ¿no es cierto? Como es el caso del gas licuado, ¿no es cierto? Entonces todo esto debía ser preparado tal cual como una cocina profesional, con los mismos aditamentos, con tuberías de cobre en caso para la transportación del gas, con mangueras industriales, con llaves de seguridad, con todo lo que son extintores. Entonces sí fue un proceso complejo, pero fue un proceso que se realizó y se dio un referente, ¿no? También luego se involucró un poco bomberos al ver el boom del asunto y también empezó a aportar con sus normas técnicas, digámoslo así, y entonces empezó a establecer cosas para que los food trucks tengan la ventilación adecuada, detectores de gas, entonces extintores, en fin, todos esos elementos, pero al final yo creo que se logró algo muy bueno. Por ejemplo, nosotros seguimos funcionando con el mismo food truck que empezamos, que tiene ya 2 años, 4 meses. Circula por la ciudad y le hemos dado, como se podría decir, le hemos dado palo a la unidad móvil, pero la verdad es que nos ha respondido bien y ha sido un fruto de que lo diseñamos bien por dentro. El diseño ha sido un aporte de creatividad de ustedes, de los metalmecánicos, o han sido más bien planos o ideas traídas del exterior. Para serte muy sincero, la verdad es que lo trabajamos en conjunto con los metalmecánicos. O sea, ellos tenían su experiencia y nosotros nuestra experiencia en cocina. Por supuesto. La juntamos y la verdad es que lo diseñamos de cero, ¿no? Mucho referente internacional no se tiene, porque lo que nosotros, cada particularidad, digamos, uno va a vender hamburguesas, va a vender crepes, toda cocina es diferente. Entonces, más bien lo que uno hace es adaptar lo que uno quería en la cocina, los aparatos que uno quería tener, y adaptarlos directamente al eso. Entonces fue un trabajo en conjunto que se hizo. La ventaja de la unidad móvil es que la unidad móvil va donde el cliente está. La diferencia con los contenedores es que están en un sitio físico, estático, y de repente arrancan su negocio, hay un interés del público y luego de repente puede bajar ese consumo. En cambio, en la unidad móvil ustedes van donde el cliente está circulando y donde el cliente les está pidiendo el servicio. ¿Sí, claro. ¿Sí ves tú una ventaja en eso? Sí, completamente. A lo menos nosotros, como toda la ciudadanía sabe, empezamos en trabajando en la calle. Ahí es donde empezamos a hacernos nombre, pero realmente en la actualidad nosotros aprovechamos mucho de esto de la unidad móvil porque se ha posicionado bastante, por ejemplo, para eventos, ¿ya? Entonces asistimos a cumpleaños. Inclusive te comento que una particularidad que tenemos es que nos invitan a bodas. Entonces por lo general antes, cuando te daban el locrito al final de la boda, ¿no es cierto? Ahora llaman a un food truck, te pueden dar una hamburguesa, algo sólido.
Entonces, sí nos ha satisfacido bastante el asunto de que nosotros podamos cumplir con eventos y movilizarnos y adaptar este modelo de negocio y llevarlo a diferentes partes, ¿no? Inclusive fuera de la ciudad, a ciudades como Ibarra, a Carreras, a todos esos tipos de lados hemos ido gracias a la movilidad que tienen estas unidades. Excelente, eso les da también versatilidad y el público está mirando en los food trucks como una opción inteligente para resolver el conflicto y el problema del servicio de los alimentos. ¿Existe un vacío legal relacionado con el funcionamiento de los food trucks? Ustedes han tenido contacto como asociación con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad del municipio capitalino y con el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo va esa gestión y qué es lo que ustedes solicitarían a esas autoridades para ir adelante y hacer que esta actividad siga creciendo? Sí, precisamente, bueno, nosotros empezamos de una campaña en redes sociales que tenía el hashtag Dejen Emprender, que fue también cuando empezamos a tener un poco ya del interés del municipio por regularizar la actividad. Lamentablemente ya han pasado 2 años y no se ha conseguido absolutamente nada. Como te comentaba, de 200 food trucks también para el municipio fue un poco difícil manejar el asunto debido a que hubo un boom, demasiado interés, empezaron a abrirse agrupaciones distintas para solicitar cosas al municipio. Sin embargo, ahora que las cosas están un poco más tranquilas y el mercado se ha encargado un poquito también de filtrar el asunto, sí, nosotros como asociación y a lo menos como emprendedores, hablando como ciudadanos que debemos generar empleo, ¿no es cierto?, que debemos dinamizar la economía, lo que queremos es que sí haya una ordenanza con ciertos tipos de cupos para que se pueda ejercer este tipo de actividad tranquila y controlada a través de las instituciones públicas, como son la Agencia Metropolitana de Control, como son los bomberos, ¿no?, y en general el municipio de Quito, pero sí que se pueda realizar, porque es una actividad que genera bastante empleo. Como te digo, nosotros nacimos de un food truck y ahora damos empleo a casi 50 personas, ¿no es cierto? Además de dinamizamos la economía de los proveedores que nos proveen la materia prima. Entonces es interesante que el municipio sí se ponga un poco pilas en la situación de que debe apoyar al emprendimiento, porque de 200 personas que salieron y que podían generar mucho trabajo, ahora quedamos pocas. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo también el actuar público, el actuar de quienes nos gobiernan, tiene mucha incidencia sobre cómo somos como sociedad. No es solo el emprendimiento y las ganas de salir, sino también cómo las autoridades facilitan ese proceso y sobre todo, claro, uno entra en un emprendimiento, quiere que las cosas estén en regla, sin embargo eso todavía está en un vacío. Entonces el pedido quizás de ustedes es que se formalice la actividad y que el municipio más bien respalde y apoye a través de un marco regulatorio que les permita actuar de manera libre y abierta. Precisamente, esperemos que ahora ya para este año las condiciones estén un poquito más tranquilas y el municipio también nos pueda dar una mano con eso. ¿Cuál sería el pedido de ustedes hacia el sector automotor, hacia el sector que de alguna manera está vinculado al desarrollo de unidades móviles? ¿Qué creen ustedes que debería hacer el sector para apoyarles? Claro, o sea, tanto es así que siempre las alianzas son muy interesantes, ¿no es cierto? Producen resultados muy positivos. Entonces, sí hubo, te comento que hubo una particularidad que en el sector automotor sí se empezaron a crear unidades, ¿no?, para este tipo de negocio. Inclusive antes de que ustedes soliciten, ya claro. Ya se exhibían las unidades. Sí, mando, no sé si lo habrás visto, inclusive en ferias ya se exponía un tipo de modelo de camión para este tipo de actividad. Como te digo, todo va en línea, ¿no? Inclusive el sector automotor se beneficia, el empresario se beneficia. Es impresionante cómo una tendencia se dinamiza todo. ¿Deberían ser unidades creadas a la medida? Es decir, yo voy a una feria y encuentro una unidad móvil ya creada. Cuando tú vas a esa feria, ¿crees que el sector está creando el traje adecuado para su segmento o debería ser al revés? Ustedes
solicitando el diseño, claro, y que el sector más bien se adapte a sus propias necesidades. Yo creo que debe ser un mixto, ¿no? O sea, el sector automotor debe proveer de todas las especificaciones externas y también ya el empresario con sus necesidades de las internas. Puntuales, ¿no? claro. Ajá. Es decir, todos los factores técnicos externos y más bien ya la cocina, dónde está ubicada, claro, y los elementos que ustedes son especialistas, diseñados en base a esa especialización. Exactamente, como te digo, no es lo mismo hacer crepes que hacer hamburguesas, ¿no? Necesitas diferentes equipos, diferente indumentaria, entonces siempre es como personalizado el asunto. ¿Cómo se ve el sector dentro de los próximos años, 2018, 2019, 2020? Si vemos la película del 2020 o la fotografía, David, ¿qué va a ser del sector? ¿El sector tú lo ves como un sector más grande, más robusto? ¿Qué crees que suceda? Bueno, esperamos, nosotros soñamos con que el movimiento se vuelva a reactivar, ¿no? O sea, que tenga una reactivación interesante, que haya personajes que también aporten bastante, hablando precisamente de negocios, de nuevos conceptos, pero yo creo que lo principal aquí y clave es el municipio, ¿no? Sin el municipio lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada, ya que es muy engorroso. Por ejemplo, actualmente nosotros queremos colaborar. Por ejemplo, fue en diciembre el asunto de los años viejos que siempre se da en el Amazonas, que es un espectáculo muy bonito, es un espectáculo masivo. Entonces nosotros como empresarios queremos ir con los food trucks, vamos con los food trucks, nos buscamos un parqueadero, estamos muy bien, queremos obviamente hacer dinero de la actividad y darle una facilidad al público que está yendo, que muchas veces no encuentra dónde comer porque son miles de personas. Sin embargo, nos parqueamos y enseguida la autoridad nos dice que nos tenemos que retirar, no nos permite trabajar. Entonces todo eso va quebrando las esperanzas de poder hacer las cosas. Desgasta, ¿no? Desgasta la relación. Y muchos compañeros se quedan con producto, producen pérdidas, entonces dependemos... La misma unidad, ¿no? Porque me imagino que estos emprendimientos dio lugar a una sobreoferta de unidades móviles que luego salen al mercado y no necesariamente se logra colocar esa unidad usada en el mercado. Precisamente, por tanta oferta. Sí, ¿no? Hay una sobreoferta en páginas de artículos usados, hay una sobreoferta de food trucks. Entonces yo creo que aquí lo clave es el municipio. Esperamos como asociación y como empresa retomar este asunto a mediados de año y para ver si es que realmente ya se puede sacar algo positivo del asunto. Por supuesto, y esto de la asociación muy interesante porque se unen, se juntan, se fortalecen entre sí y por supuesto al ir fortalecidos presentan sus planes de acción y sus necesidades a las autoridades, en este caso al municipio de la ciudad de Quito. Muchas gracias, David Maldonado, por estar presente en nuestro programa en este tema tan interesante que hemos visto todos los ciudadanos alrededor de los food trucks, vehículos y herramientas de trabajo. Son emprendimientos a los cuales hay que apoyar, respaldar y que están íntimamente vinculados al sector automotor. Muchas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.